Bienvenidos a Ride Speed, tu canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos retro y remakes. Hoy les traemos un resumen completo, explicado en menos de 5 minutos, del evento que ha capturado la atención de gamers de todo el mundo, el Xbox Tokyo Game Show 2024. Si te lo perdiste, quieres ponerte al día con lo más importante en el menor tiempo posible, o simplemente quieres ver cómo te lo cuenta Ride Speed, quédate con nosotros. Aquí encontrarás todos los anuncios, revelaciones y sorpresas que Microsoft presentó en este tan esperado evento. Desde nuevos títulos hasta actualizaciones sobre Game Pass. No se movieron las piezas pequeñas, hubo grandes revelaciones y anuncios. Y por supuesto, te diremos lo más destacado y cómo estos anuncios pueden cambiar el rumbo de Xbox en los próximos meses. Prepárate porque lo que viene te va a sorprender. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. El foco de Xbox en el mercado japonés. El Tokyo Game Show es una plataforma clave para los desarrolladores japoneses, y este año no fue la excepción. Desde hace algunos años, Xbox ha intentado acercarse al público japonés con juegos y colaboraciones importantes. Este evento fue una confirmación de su compromiso. Phil Spencer, el jefe de Xbox, inició el show destacando la importancia del mercado japonés y cómo están trabajando con estudios locales para crear experiencias únicas para los jugadores. Xbox ha aumentado significativamente su presencia en Japón, impulsado por la popularidad del Game Pass y su creciente catálogo de títulos orientales. Pero, ¿cuáles fueron las grandes revelaciones? Vamos a desglosarlas. Indiana Jones y su impacto global. Uno de los momentos más destacados del evento fue el tráiler de Indiana Jones y el Gran Círculo, una aventura desarrollada por Machine Games y Bethesda. Este juego ha estado bajo el radar desde hace tiempo, y finalmente pudimos ver un vistazo más amplio. Ambientado a los años 50, Indy se enfrentará a una conspiración global que involucra antiguas reliquias y secretos históricos. Lo curioso fue escuchar a Indiana Jones hablando japonés en el tráiler. Este guiño a la audiencia local muestra cómo el equipo desarrollador está pensando en su público internacional, adaptando el personaje icónico para las audiencias de Japón. La exclusividad temporal en Xbox y PC hasta diciembre del 2024 pone a Xbox en una posición dominante antes de que el título llegue a PlayStation en 2025. Los gigantes de Activision Blizzard llegan al Game Pass. El anuncio de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ya había sacudido la industria, pero lo que realmente emocionó a los fans fue la revelación de que StarCraft Remastered y StarCraft 2 llegaran al Game Pass el 5 de noviembre. Este relanzamiento no solo marca el regreso a uno de los juegos de estrategia en tiempo real más icónicos, sino que también presenta la saga StarCraft a una nueva generación de jugadores, con todo el contenido descargable incluido. Como dato curioso, el propio Phil Spencer lució una camiseta de la franquicia durante el anuncio. Por cierto, si eres fan del universo StarCraft, aquí arriba te dejo una lista de reproducción increíble donde juego todas las campañas de la primera entrega. Te aseguro que te espera una buena dosis de entretenimiento, si disfrutas la saga, claro está. No te lo pierdas y acompáñame en esta aventura. Volviendo al tema, además, Overwatch 2 continúa sumando colaboraciones impresionantes, y esta vez se une el popular anime My Hero Academia. Desde el 17 de octubre, los jugadores podrán desbloquear skins y contenido temático basado en los héroes de la academia. Esta mezcla de mundos es un paso más en la expansión de Overwatch 2, como plataforma de entretenimiento más allá del simple shooter competitivo. La renovada alianza con Square Enix. Square Enix ha sido tradicionalmente un aliado cercano a PlayStation, pero en el Tokyo Game Show de este año, Xbox y Square Enix mostraron que su relación es más fuerte que nunca. El primer gran anuncio fue el esperado Dragon Quest 3 HD 2D Remake, que estará disponible el 14 de noviembre tanto en Game Pass como en tiendas digitales. Esta nueva versión del clásico RPG adopta el estilo visual HD 2D similar al que vimos en Octopath Traveler, ofreciendo gráficos retro con un toque moderno.
Por si eso fuera poco, las remasterizaciones de Legend of Mana y Trials of Mana ya están disponibles en Game Pass, haciendo que los fans de los JRPG puedan sumergirse en estas épicas aventuras. La sorpresa final fue la llegada de los 6 primeros juegos de Final Fantasy a Xbox, algo que muchos jugadores de la consola habían estado esperando durante años. Es un momento emocionante para los fans de los RPG clásicos. Metal Gear Solid Delta, Snake Eater y más acción. Para los fans de la acción en sigilo, claramente lo mejor del evento. Metal Gear tuvo una gran presencia en el show. El segundo tráiler del juego nos mostró más detalles sobre su jugabilidad, destacando los gráficos realistas y la fidelidad con la historia original. Como remake del icónico Metal Gear Solid 3, promete ser una experiencia renovada y mejorada para los fans de la saga. Este título no tiene aún fecha exacta de lanzamiento, pero lo que hemos visto hasta ahora sugiere que la espera valdrá la pena. Otro título que dejó huella fue Sliderhead, del creador de Silent Hill. Este juego de terror psicológico combina combates y momentos intensos que, al igual que los clásicos del horror japonés, nos mantendrán al borde del asiento. Con su fecha de lanzamiento confirmada para el 8 de noviembre, promete ser un imprescindible para los amantes del género del terror, mirando hacia el futuro de Xbox en Japón. El show cerró con grandes promesas para el futuro. Dos títulos que destacaron fueron Buddhist Rebirth of Souls, un juego de acción basado en el popular anime que llegará al 2025, y Thread of Time, un JRPG inspirado en clásicos como Chrono Trigger. El debut de la saga Atelier en Xbox también fue bien recibido, y el adorable Tanuki Pound Summer hizo las delicias de quienes buscan una experiencia más relajada y encantadora. Hemos terminado casi al tiempo. Demasiada información, ¿no les parece? En conclusión, este Tokyo Game Show fue una declaración clara de que Xbox está dispuesto a seguir ganando terreno en el mercado japonés, con una mezcla equilibrada de grandes títulos internacionales y colaboraciones con estudios locales, desde el esperado Indiana Jones hasta la incursión de Square Enix y Activision Blizzard en el Game Pass. 2024 y 2025 prometen ser años emocionantes para la consola. Xbox reforzó su estrategia con estudios japoneses, mostrando cómo títulos desarrollados en Japón formarán parte de la estrategia a largo plazo de la compañía, especialmente para capturar la esencia del gaming que tanto atrae a los jugadores nipones. Si disfrutaste este resumen y quieres estar al tanto de todas las novedades sobre el gaming retro y remakes y más, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Además, como agradecimiento por quedarte hasta el final, te dejo aquí arriba y en las pantallas finales nuestro resumen del pasado State of Play de Sony 2024 emitido hace pocos días. También encontrarás en la descripción el contenido relacionado con StarCraft mencionado anteriormente. No te lo pierdas. Ocelot never lets his prey escape. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by... Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.